شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim, el programa en el que, con el permiso de Dios, resolvemos las dudas respecto a la práctica del ayuno durante el mes de Ramadán, con la colaboración de nuestro Sheikh favorito, Sheikh Mohamed Aguisa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Bienvenido una vez más con nosotros. Siempre es un gusto estar aquí. Si te parece, hoy nos vamos a dedicar al tema del Salatul Eid, la oración festiva del final de Ramadán, ¿no? La oración del Eid. ¿En qué consiste la oración del Eid? ¿Qué es y qué representa para los musulmanes? Bueno, el Eid al-Fitr es una de las dos grandes festividades que tienen los musulmanes. Y está la terminología Eid al-Fitr, la festividad de la finalización del ayuno o la fiesta del desayuno, y después está lo que se considera Salatul Eid o la oración del Eid, que es una oración que se hace como parte del rito por la finalización del día del ayuno. Es el Eid, por un lado, o sea, como día festivo realmente para el musulmán, y la oración que se hace al comenzar ese día para agradecer a Allah y llevar adelante ese rito que es una sunna establecida del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuándo se realiza esta oración? ¿Cuál es el momento en el que debemos realizarla? Bueno, la misma situación que se presenta para determinar cuándo comienza Ramadán se utiliza también para considerar cuándo termina Ramadán y por lo tanto comienza el mes siguiente, que se llama Shawwal, y el primero de Shawwal es que se realiza la oración del Eid, es decir, es el día de la festividad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Sumu li ruyatiha, waftaru li ruyatiha. Comiencen a ayunar, es decir, el mes de Ramadán, cuando vean la luna, es decir, la luna que marca el comienzo del mes de Ramadán. Wasumu li ruyatiha, wa aftaru li ruyatiha, es decir, desayunen o hagan la fiesta del desayuno del iftar cuando la vean. Y aquí se está refiriendo al comienzo de la luna del mes de Shawwal. Entonces, tenemos dos posibilidades para determinar la finalización del mes de Ramadán. Primero, que se vea la luna que marca el comienzo del mes siguiente. Supongamos que como mes lunar puede tener o 29 o 30 días. Entonces, puede ser que luego de ayunar el día 29, esa noche, que sería la supuesta noche del día 30, se visualice la luna de Shawwal, es decir, que el mes de Ramadán ha terminado en 29 días y el día siguiente pertenece al primero de Shawwal y por lo tanto ese sería el día para realizar la oración del Eid. O puede ser que no se visualice y por lo tanto se completan los 30 días del mes de Ramadán. Si el día siguiente tampoco se visualiza la luna, que significa el comienzo del mes de Shawwal, obligatoriamente realizamos el Salat al-Eid en ese día. ¿Por qué? Porque el mes de Ramadán se ha completado con 30 días y un mes lunar no puede tener más de 30 días. De todas maneras, aquí se aplica el mismo principio que con el principio de Ramadán, y es que los musulmanes ayunan cuando las autoridades de su país, ya sea por visualización propia o siguiendo la visualización de otro país, deciden que en ese país comienza el mes de Ramadán. Es decir, que cuando toda la comunidad decide que va a ser al otro día el día del Eid, toda la comunidad debe festejar ese día el Eid y no debe haber sediciones internas, no debe haber divisiones internas en que algunos festejan y otros no festejan. Es un símbolo de unidad, de unificación de toda la comunidad, que cuando se decide que es el día del Eid, todos los musulmanes deben festejar conjuntamente esta oración del Eid. ¿Cuál sería el hukum o veredicto legal de
Salatul Eid al-Fitr, de esta oración de la fiesta del desayuno, ¿cuál sería su veredicto legal? Bueno, el veredicto legal tendríamos que verlo desde dos ópticas, es decir, el veredicto legal sobre la oración y el veredicto legal sobre los individuos. Es decir, esta oración, Salatul Eid, es una sunna muakkada, es una sunna confirmada, es decir, una costumbre, una tradición confirmada del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta siempre hacía la oración del Eid. Eso está basado en muchas narraciones que hay sobre la descripción del profeta sallallahu alaihi wasallam realizando esta oración. Es el veredicto sobre la oración en sí misma. Si nos referimos a los individuos, los sabios tienen dos opiniones. Algunos sabios consideran que esta oración, la oración de la Eid, refiriéndose al individuo, es fard kifaya o una obligación comunitaria. ¿Qué significa una obligación comunitaria? Es decir, que ciertos individuos representativos de cada comunidad tienen la obligación de establecer esa oración, porque la oración de la Eid es una de las formas en las que se muestra la religión del Islam, es uno de los ritos representativos del Islam. Y por eso toda comunidad tiene que tener una oración de la Eid. Entonces estos sabios consideran que si un grupo suficiente de cada comunidad establece la oración de la Eid, han cumplido con la obligación y por lo tanto nadie estaría cometiendo ninguna falta. Aunque haya personas que individualmente no vayan. Es decir, quienes van cumplen y quienes no van no están cometiendo ninguna falta. Esta es una opinión de los sabios. Otros sabios consideran de que el veredicto de esta oración sobre los individuos es fard ain, es decir, una obligación individual. ¿Qué significa esto? Que toda persona que tenga la obligación de rezar, es decir, de hacer la oración, debe también obligatoriamente concurrir a la oración de la Eid en su comunidad. Quien cumple con la oración de la Eid ha cumplido con su obligación. Y quien no concurra a la oración de la Eid estaría cometiendo un pecado o una falta. Esta es la segunda opinión. Mi consideración, wallahu alam, y la de la mayoría de los sabios es que la opinión correcta es la primera, es decir, de que es una obligación comunitaria y no individual. ¿Por qué? Primero porque está establecido en la legislación islámica que las oraciones obligatorias del musulmán son 5, y es uno de los pilares del Islam, que es waqimus salah, establezcan la oración, y las oraciones obligatorias son 5. Si estuviéramos diciendo que esta oración es obligatoria para todos los musulmanes, estaríamos diciendo que hay otra oración que es obligatoria además de estas 5 oraciones. Y eso evidentemente entra en un conflicto, porque lo que sabemos es que las oraciones fard son 5 para todo musulmán y nada más. Entonces la visión más acertada en ese aspecto es que inshallah es una obligación comunitaria. Siempre que en cada comunidad se establezca la oración de la Eid, un grupo representativo, realmente representativo de la comunidad, esa comunidad ha cumplido con la obligación. Y el resto de las personas que no han concurrido no están cometiendo ninguna falta, aunque evidentemente están faltando a la festividad de los musulmanes. Es decir, si una persona sin ninguna excusa y negligentemente no concurre, pues está faltando a una oración que es representativa de la vida del musulmán. Es decir, que no debería, si no tiene una excusa muy válida, no concurrir. Nos has explicado antes la forma de determinar el día en el que sucedería esta oración. Pero una vez determinado el día, ¿cuándo se debe hacer dentro de ese día la oración? ¿Cuál es el momento en el que se debe establecer? Sí, el horario exacto o más o menos aproximado en el cual deberíamos concurrir a la mezquita y realizar esta oración comunitaria. Sí, lo que se encuentra mencionado en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es que esta oración se realizaba por la mañana temprano y que se esperaba luego de el fajr, o la oración del alba, que el sol se haya levantado del horizonte al menos
la distancia de lo que sería una lanza, es decir, unos 45 minutos, una hora y media, luego de la oración del Fajr, o de lo que sería en ese aspecto el Shuruq, que es cuando el disco solar ha salido completamente del horizonte. Entonces, ese sería el horario mínimo, es decir, cuando comienza el horario de esta oración, y se extiende hasta antes del cenit. Es decir, puede ser realizada en distintos horarios durante la mañana. Si por alguna cuestión de organización y porque los musulmanes recién en esa comunidad se acaban de enterar de que hoy es el Eid, no han podido organizar la oración del Eid antes del cenit, entonces no deben realizar la oración del Eid después de este momento, es decir, luego del duhur o por la tarde, sino que deben esperar al día siguiente. Y el día siguiente, durante la mañana, se reza esta oración del Eid. Y estamos hablando de la comunidad. Si la comunidad ha rezado la oración del Eid en su conjunto, y es una comunidad unificada, los que no hayan podido ir no pueden ir el segundo día a la mezquita, un grupo pequeño, y decir, bueno, Sí. hoy rezamos la oración del Y Eid, hacer otro Eid, ¿no? y hacer otro Eid, o Eid a la simplemente carta rezar sería. Eid a la carta. No, no se No, puede, no, ¿no? no. Es decir, ese es el horario mínimo, y el horario máximo es antes de que alcance el cenit. Si no se ha podido hacer, la comunidad posterga la oración para el día siguiente. Si no me equivoco, la hora de hacerlo, cuando el sol se levante más de lo que el equivalente a la altura de una lanza, es la misma hora de Salat al-Duha, ¿no? Que es un salat subrerogatorio que está permitido realizar al musulmán, A la- que a es la- sunna, de hecho. sí, a la media mañana. La sunna establecida por el profeta sallallahu alaihi wasallam es que la recomendación es realizarlo temprano. Es decir, la persona sale para el Salat al-Fajr, y luego de la oración del Fajr quizás ya espera en la mezquita misma, o se dirige a la mezquita, y temprano por la mañana es que se realiza esta oración del Eid. La enorme mayoría de las mezquitas se organizan así, de esta manera, es decir, dan un tiempo a que los musulmanes puedan concurrir después del Salat al-Fajr hasta la mezquita, eh, con toda la organización que se lleva. Generalmente uno va con toda la familia, los niños, el abuelo, no se lleva las mascotas, pero es decir, va toda la casa a hacer la oración de la Eid. Y entonces las mezquitas más o menos se organizan como hora y media, 2 horas después del Fajr, y ese es el horario en que se hace en la mayoría de las mezquitas este salat. Sabemos, porque nos lo has explicado, en qué consiste el rezo, pero nos gustaría saber cuáles son las sunnas o actos recomendables durante Salatul Eid el-Fitr. Sí. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, al igual que para el Jumu'ah, el ghusl. Es decir, que el musulmán tome un ghusl especial, un baño especial para la oración de la Eid. No tiene una intención de que me estoy bañando para la Eid, sino de que el musulmán hace un ghusl porque es una sunna para concurrir a la oración de la Eid limpio. También es una sunna perfumarse, es decir, concurrir perfumado. En el caso de los hombres, perfumados, y en el caso de las mujeres pueden utilizar un perfume que solamente perciban ellas, es decir, no mucho perfume, que sobre todo si van a estar en lugares donde puedan llegar a mezclarse con hombres. Es de la sunna de la Eid y de la oración de la Eid ponerse la mejor ropa que uno tenga, estrenar una ropa o ponerse algo realmente elegante, sin que eso conlleve a que la gente se pavonee con una ropa con la que puede intentar Sin hacer ría, sin sin hacer hacer sin exhibición, hacer ¿no? de exhibición, uno, pero exacto, sí exacto. Pero sí para mostrar el favor que dignificar Allah, el día, ¿no? De esa exacto, forma. exacto, para mostrar el favor que Allah nos ha concedido. Es una sunna, una recomendación para el día de la Eid, concurrir todos. El profeta sallallahu alaihi wasallam invitaba a todas las personas a que concurran a la oración de la Eid. Y hay un hadiz auténtico de Mu'atiyah,
una de las compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam, que ella dijo, es un hadiz auténtico, que el profeta les pedía a todas las mujeres que vayan a las 2 oraciones del Eid. A las mujeres jóvenes, a las mujeres solteras, a las mujeres casadas, incluso a las mujeres que por alguna situación como podía ser la menstruación o el sangrado posparto no estaban rezando, que también concurran al lugar donde se iba a festejar el Eid. Por supuesto no participan de la oración en sí misma, pero que fueran para presenciar la festividad de los musulmanes, la Reunirse alegría, con la comunidad, ¿no? O sea, reunirse con generar este... participar del, como se dice, del dhikr, el dua, que es lo que está mencionado, es decir, del recuerdo de Allah, de que el corazón del musulmán se llena de felicidad porque se está festejando ese día, que es algo tan simbólico, significativo en la vida del musulmán, el Eid. Y, y aquí es importante aclarar algo. ¿Qué es lo que estamos festejando el Eid? ¿Estamos festejando que se terminó Ramadán? Como diciendo alhamdulillah que terminó Ramadán. No, no es eso. Es decir, no estamos festejando que terminó Ramadán, y algunas personas lo expresan de esa manera, sino que lo que estamos festejando es mostrando la alegría que tenemos en nuestro corazón porque Allah nos ha permitido llegar a la finalización de Ramadán. Allah nos ha permitido ayunar ese mes. Allah nos ha permitido cumplir con ese rito. Allah nos ha permitido leer el Corán. Allah nos ha permitido rezar el Salat al-Tarawih. Allah nos ha permitido y nos ha concedido ese día en el que los musulmanes nos reunimos a festejar con ese espíritu festivo que tiene que ser alegre de todo musulmán. Eso es lo que nos juntamos a festejar, ¿verdad? Sí, además, lo que decías, que recomienda a las mujeres, incluso aquellas que no puedan rezar, que se acerquen a la festividad, es una forma, digamos, de fortalecer ese lazo comunitario, ¿verdad?, que es tan importante en el Islam, ¿no? Ese lazo comunitario, ¿no?, en el cual al menos 2 fiestas grandes al año nos reunimos y vemos la cantidad de musulmanes que somos, nos vemos. Sí, sí, eso no cabe duda que sirve para llena cohesionar la comunidad. Sí, y llena de alegría el corazón del creyente, porque sobre todo en esta sociedad donde nosotros vivimos, que uno se siente a veces tan solo como musulmán. ¿Cuántas veces uno, porque no tiene una mezquita cerca, reza su oración solo o con su esposa o con sus niños, pero una comunidad muy pequeña? El hecho de juntarse, de rezarse, de ver esos musulmanes que a veces uno no ve durante todo el año porque son de otra comunidad, porque otra de las sunnas o recomendaciones de la Eid es que se junten todas las mezquitas. Es decir, la recomendación es que toda la gente de la comunidad, de ser posible, de una ciudad recen el Eid en un solo lugar. Es decir, toda la comunidad reunida, y eso le llena a uno el corazón de alegría y de fe al ver lo grande que es su comunidad, esa sonrisa en la cara de todos los musulmanes, de la misma manera que lo hace el Hajj o la peregrinación. En mi experiencia personal, yo cuando me hice musulmán, la mezquita más cerca que tenía estaba a unos 90 kilómetros de mi casa, es decir, que podía ir al Jumu'ah y quizás alguna clase semanal y eso era todo. Y a los 3 años de ser musulmán voy a hacer la peregrinación y me encuentro haciendo un salah que estaba acostumbrado a hacer solo en mi casa. Me encuentro con 2 millones de personas haciendo un salah. Entonces esas cosas inundan de fe y de alegría el corazón del musulmán. Por eso es esta invitación del profeta sallallahu alaihi wasallam a que todos participen de esa festividad y nadie se pierda esa ocasión. Recomendaciones para el día de la Eid: ir temprano a la mezquita. Es de la sunna ir temprano a realizar la oración de la Eid, no postergarlo mucho. Otra de las sunnas, por ejemplo, es ir caminando. Siempre que evidentemente uno no vive muy lejos del lugar donde se va a realizar la oración de la Eid, la sunna es ir caminando. Y ir por un camino y volver por otro, como está establecido en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y una de las sunnas muy importantes, con esto podemos terminar, es que como es el salat del fitr, del desayuno, no se debe hacer en ayunas.
porque quizás uno por hacer Salat al-Fajr y salir inmediatamente, o por salir desde el Fajr y quedarse en la mezquita está en ayunas. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es que desayunaba algunos dátiles antes de ir a la oración de la Eid. Y en otra narración que el profeta comía una cantidad de dátiles impar. Es decir, que uno siempre que pueda pegarse a esta sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam de comer algo, dátiles y este número impar. Con esta demostración de la magnanimidad y de la misericordia que el Islam representa, nos tenemos que despedir en esta ocasión. Es como siempre un placer, un honor y una alegría el contar con tu presencia y tu sabiduría. Barakallahu fik, Sheikh. Wa fikum barakallahu. Lo mismo con ustedes, que son la razón por la que existe este programa. Y les agradecemos, por supuesto, la compañía y la presencia. Nos despedimos hasta la siguiente edición de Ramadán Karim. No falten porque pasamos lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى